carreras, para ser médico y para ser profesor. ¿Qué tenemos en nuestra universidad? Los mejores estudiantes. Tenemos profesores de 27 países, todos con doctorado, con sueldos de $4,000, $5,000 y $6,000 al mes. Y son el activo, y todos nuestros maestros los queremos, los respetamos, los dignificamos, y lo que ellos dicen es la verdad. Los escuchamos, son lo mejor que tenemos en la sociedad. En Finlandia, un profesor universitario tiene un proceso de selección muy sólido, pero comenzaron a hacerlo hace 40 años. Yo el año pasado me reuní con la ministra de Educación de Finlandia y con un representante de la Organización para la Recuperación del Desarrollo Económico, un congreso en Bogotá, Colombia, y ahí explicó la ministra de Finlandia por qué habían sido la reforma más exitosa educativa del mundo, tal como es hoy Finlandia. Comenzaron hace 40 años. Y yo cuando intervine estaba el ministro de Educación de la ciudad de Bogotá, y le dije, compañero ministro, yo era secretario entonces de la Ciudad de México, le digo, si nos tardamos otros 40 años, no solamente no los vamos a alcanzar a los de Finlandia, sino vamos a pasar al Pleistoceno, donde ya estamos en el Antropoceno. Vamos a pasar al Jurásico, sin parques de diversión, a condiciones dinosauricas, de violencia extrema, de egoísmo, de robo sin mayor protección. Ustedes vieron que en pleno periférico de la Ciudad de México, la ciudad más resguardada, porque es la capital del país, ahí están todos los poderes de la nación, en pleno periférico, te llegan ahí porque hay atorones, ¿no? Se hacen estacionamientos, llegan y con la mayor, y a un ladito está la patrulla. Cuando terminan su acción se van ellos junto con la patrulla. No hay a quién creerle. Entonces, el proceso de dignificación de los profesores lo hubiéramos comenzado desde hace muchos años en lugar de agredir. Entonces, vamos a presentar esto a la discusión de representantes educativos de muchas naciones. Se los vamos a presentar aquí a todos los sectores que podamos, empresarios, sindicatos, otros colegas, profesores, investigadores, diputados, senadores. Vamos a hacer una campaña para decir, como no tuvimos reforma, sí necesitamos una reforma, porque si no, en el 2030, 35 se van a sumar a los jóvenes que tenemos 18 millones más. Y como ustedes saben, vamos a tener un problema que es irreversible. Ahorita la población, antes teníamos en los años 50 una población tipo piramidal, ¿cierto? De 0 a 15 años era la gran base poblacional de nuestro país, y eran niños y jóvenes. Y luego se iba adelgazando la pirámide demográfica con jóvenes y después adultos, y teníamos un nivel de mortalidad mucho mayor que el que tenemos ahora, porque la tasa de mortalidad en adultos mayores era de 50 a 60 años. Hoy tenemos una tasa de mortalidad de hasta 80 años. Dentro de 20 años vamos a tener de 100. Pero la llamada generación baby boom hoy engrosó la parte media del sistema demográfico nacional, y es la gran mayoría de la población, es decir, de personas de 15 hasta 50 años, somos la gran mayoría de la población.
dentro de 20 años, esta gran mayoría poblacional, ¿a dónde se va a ir? Para arriba, ¿no? Entonces, en el año 2030-35 vamos a tener la primera fase histórica en toda la historia del país, de nuestro país, de envejecimiento poblacional total. Porque no va a crecer tanto abajo, va a seguir creciendo en jóvenes, pero va a aumentar enormemente en la parte de 60 a 80, de 50 a 80 años. Es decir, ahorita somos 110 millones, para el 2030 vamos a ser 130, 140 millones, de los cuales la gran mayoría va a ser personas entre los 20, 30 años hasta los 80, los 90, los 100 años. ¿Qué les vamos a ofrecer? Pues hay que pensarlo desde ahorita, porque 20 años no es nada, como decía aquel tango. Se nos van en un soplo de vida. Si no comenzamos a construir desde hoy alternativas para una población que tiende al envejecimiento y a la adultez, pues estamos tonteando, estamos perdidos. Y tenemos que tener recursos para atender esta población joven, joven adulta y adulta. Hoy teníamos la oportunidad de atender a esos jóvenes en su gran mayoría, que es una gran mayoría poblacional, y no lo hicimos. Y por eso hay tanta gente en la calle, jóvenes en la calle, sin empleo, y pocos en las escuelas. Entonces tenemos que hacer una reflexión muy seria, porque la educación es lo más importante de nuestro país y tenemos que ir avanzando. Entonces, esta es una política de corte medio de aquí al 2030-35, teniendo en cuenta un conjunto de fenómenos que ya hemos analizado de carácter económico, financiera, de la crisis mundial que está ocurriendo, de la Dirección Internacional del Trabajo, del nuevo orden internacional, que va a crear, imagínense ustedes, una población de alrededor de 25 millones de personas que van a pasar de entre África y los países árabes a Europa y a los países asiáticos, como migrantes ilegales. ¿Saben qué va a pasar con el murito que quiere hacer este tipejo? Cada ladrillo que pongan, lo vamos a quitar. ¿Qué nos van a poner, un muro? Si hay historia de millones de personas y de 5 siglos de atravesar esa frontera así. Y han puesto drones, han puesto aviones, han puesto... También hay túneles, ¿no? Pasan muchas cosas por ahí. Personas pasan muchas. En fin, vamos al tema de las propuestas. En el documento que estamos preparando, que vamos a dar a conocer en algún momento una vez que lo apruebe a nivel de la comunidad, porque ese fue el mandato principal del mismo, pero que yo resumo en este modelo. El principio es: 1, garantía del derecho universal de la educación como derecho de bien público. Ustedes saben que en Finlandia no hay una sola universidad o escuela privada, ni en Europa. Y sobre todo en las grandes inversiones que están ocurriendo ahorita en Corea, Singapur, pero China está aventando 100 universidades de clase mundial. Corea está creando 50 universidades nuevas, Singapur está creando 20 y está creando un cinturón que le llaman University Business Belt, o sea, el cinturón de la relación, articulación, universidad-empresa, para entrar a la generación de la nueva era de los saberes y los aprendizajes y los conocimientos, y van así, van así, incorporando a miles de personas, no solamente de su población, sino también a nivel de todo el mundo. Pues son sociedades que se están internacionalizando rápidamente. Acabo de estar, antier, regresé de la Ciudad de París en una reunión de la UNESCO, ahí habla todo el mundo 3, 4 idiomas. Y se está yendo la zona euro, se acabó la Unión Europea. Eso va para una crisis
que va a reorganizar el orden mundial visible por las cuestiones de Irlanda, de Cataluña, del País Vasco, el referéndum que viene en Escocia, de la situación en Grecia, de la situación en España, de la situación en Portugal. Ya se fue Gran Bretaña con el Brexit, que es por eso Britain Exit, así por eso se llama Brexit, en un referéndum tonto, muy tonto, que ganó la mayoría poblacional de mayor edad, que al final dijo, oye, por cierto, ¿qué fue lo que votamos? Supieron de qué habían votado, pero salieron de la Unión Europea cuando fueron los más beneficiados de la propia Unión Europea. Pero bueno, así pasan las cosas, es una redefinición y tenemos que entrarle a eso. Nosotros proponemos esto, la educación como derecho de bien público. Aquí no puede predominar la educación privada. Para lograr revertir las condiciones de exclusión y inequidad que existen en nuestro país, no lo pueden hacer las escuelas patito. Las escuelas patito tienen 100 estudiantes, cuando necesitamos instituciones de miles. Necesitamos 3 UJAT en Tabasco, con ese nivel, 100 bachilleres más, con el mismo sindicato. 50 universidades politécnicas o tecnológicas o institutos tecnológicos más. En la perspectiva de la creación de nuevas universidades, fíjense ustedes nada más qué cosa. En Argentina están creando 9 universidades. En Brasil se están creando 20 universidades nuevas. En Ecuador estamos creando 4. En Bolivia se crearon 3, en Paraguay 7, en Uruguay 3, en Colombia se creó una red de centros de educación superior para todas las zonas donde no había oportunidades de estudio para educación media superior con modalidades semipresenciales, y así sucesivamente. Aquí se dijo que se iban a crear 4 universidades federales más y no se ha puesto ni la primera piedra. Está como cuando Calderón dijo, vamos a hacer la refinería más grande del mundo y la más importante. No se ubicó ni el terreno donde iba a estar. Aquí dicen que va a haber un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en pleno lago. No va a ser aeropuerto, va a ser puerto de trajineras. Pues hay puro lodo, va a ser un desastre ecológico impresionante, pero es una irracionalidad. Derecho de bien público, es decir, no puede predominar la empresa privada en lo educativo. La educación es un bien social, es un derecho público, gratuito y extensivo al total de la población. Y estamos refiriendo al total de la población, lo que acabo de decir, es decir, la población joven y adulta, que va a requerir opciones educativas nuevas, no tradicionales, distintas, semipresenciales, que combinen y articulen la educación a distancia, la educación presencial, semipresencial y, sobre todo, el autoaprendizaje. No a un currículum único. ¿Por qué tiene que haber un currículum en la educación básica que todos aprendan igual? Deben saber exactamente lo mismo, saberlo en el mismo grado. En ningún país del mundo existe eso, porque todos aprendemos de forma distinta. ¿De dónde copiamos esa tontería de los gringos? Para el programa de George Bush padre, que se llamó No Child Left Behind, ningún niño atrás. Todos estandarizados, con competencias, tienen que saber lo mismo. ¿Cómo? No se puede. La pedagogía moderna te dice que cada quien aprende de forma diferente, con cualidades y habilidades diferenciadas, y qué bueno, porque nuestra capacidad cerebral tiene currículos vividos distintos, donde los aprendizajes significativos se comprenden de manera diferenciada. Entonces, no tenemos que por qué tener un currículum único. Tiene que saber lo mismo un joven de las Barrancas de Tijuana a un estudiante en Tlapa. ¿Que el entorno no cuenta?
su situación familiar, su situación socioeconómica, el lugar donde está lleno de agua, selva o petróleo, lo que ustedes quieran, a distinto de donde hay maquilas, como en la frontera con Estados Unidos, o donde es una condición urbana de ultramegalópolis, como en la Ciudad de México, de 20 y tantos millones de habitantes. No puede ser lo mismo. Hay que aprender diferenciadamente. Por ejemplo, siguiendo el modelo finlandés, y en muchas partes del mundo, no tiene un currículum único, se construye de acuerdo a las condiciones sobre las cuales el contexto de aplicación se desarrolla. Bueno, eso no quiere decir que no tengamos un plan de estudios que comprenda un conjunto de asignaturas básicas que nos dan identidad nacional. Espérame, es otra cosa. Es otra cosa. Que sepas de tu historia, de tu geografía, de la división territorial de la República, sus poderes, todo lo que ustedes quieran, civismo, valores nacionales, el himno, todos los lunes. Eso es otra cosa. Estamos hablando de plan de estudios. Aquí estamos hablando del currículum. Para quien sabe la diferencia, un plan de estudios es la estructura sistemática de un proceso de conocimiento determinado para que sea común y estándar a todos. Pero esos dos proponemos que sea el 20% del total del aprendizaje. Lo demás debe comprender un currículo que se construya por escuela. Y no solamente por escuela, sino por zonas escolares, como he mencionado ahorita. No un libro de texto único. Hay dos países en el mundo que tienen un libro de texto único, Cuba y México. Y Cuba por razones distintas, por el bloqueo. Porque tenían que hacer, no pueden comprar libros del extranjero, no pueden tener editoriales privadas que puedan proveerles de una, de internet. Ahora que vienen los gringos a ver cómo les va, pero ni eso, acceder vía internet de textos electrónicos, no tenía. Entonces el Estado lo que hizo fue hacer libros únicos, pero aquí no. En otros países los profesores se organizan y dicen cuáles los últimos textos que en biología hoy están revolucionando el tema de las neurociencias, para saber cómo la biología con la genómica y las neurociencias está impactando los niveles de aprendizaje. ¿Cuáles son esos textos? Vamos a buscarlos en colectivo, y esto los pedimos y la SEP te los trae. Te los trae hasta Comalcalco, a la escuela de Comalcalco. Ahí los tienen que llevar, porque son los libros adecuados que se requieren, no un único. Dignificación del magisterio, no su represión, y creación del Sistema Nacional de Formación y Actualización del Docente. Es increíble que no exista en este país un sistema nacional articulado para que las nuevas generaciones de profesores que quieran ser profesores y los que existen tengan un espacio para estar formándose y actualizándose. ¿No? El sistema normal ya fue una experiencia organizativa pedagógica que hoy requiere de estar mucho más adecuada a los tiempos modernos de formación del docente, que requiere saber de neurociencias, de robótica pedagógica, de tener con razón yo veía ya no me ven a mí, ya ven es el efecto de la virtualidad. Le preguntaron una vez a un cantante, hace poco lo leí, no me acuerdo cuál era, que qué se sentía estar cantando frente a teléfonos celulares que lo estaban viendo a él, grabando todo su espectáculo, y no las personas que estaban en el propio espectáculo. Todo el mundo, ya llegó el cantante, solo le vamos a grabar. Entonces él ya ve más el celular. Ahora ustedes me ven en realidad aumentada. De por sí feo, yo grande.
fortalecimiento de la carrera docente en las universidades. Las universidades tienen que hacerse responsables junto con el Sistema Nacional de Formación de Docentes de la formación del profesorado y magisterio en este país. Las universidades. Redefinición de la estructura de la SEP. La SEP tiene que tener 5, 6, 10 programas máximos, pero no ser la estructura burocrática más grande que existe en este país. Es una burocracia tremenda, se lleva el 15% del total del gasto federal interno. ¿Y para qué sirve? Entonces vamos a proponer una estructura de funcionamiento de la Secretaría de Educación Pública así de chiquita. Así de chiquita. El poder de la escuela y de la toma de decisiones sobre el educativo tiene que estar en ustedes, no los burócratas de Brasil y Argentina. Claro, porque ahí están las calles donde está la creación de consejos nacionales, estatales y locales conformados en redes y conglomerados de escuelas para garantizar cobertura, calidad, innovación en la gestión y organización de los colectivos de aprendizaje de forma cooperativa y no competitiva. Las escuelas tienen que cooperar entre sí en complejos de articulación por zonas especiales de contextos de aplicación y no estar separados entre sí, cada quien regulados por un director único. Regulación estricta de la empresa privada nacional e internacional en la educación. No hay regulación ninguna para poner una escuela. Son los mismos requisitos que poner un Oxxo o una tienda de abarrotes. Tenemos que regular las escuelas patito. Yo no digo que hay escuelas privadas buenas, hay buenas, conozco algunas, pero la gran mayoría u otras son de dudosísima calidad y no se regulan, no se evalúan. Y hay empresas transnacionales que ya están en el país, que están operando sin ninguna regulación, llevándose todos los recursos hacia otros países por la vía de la mercantilización educativa. Creación de sistemas estatales y locales para la atención formal y no formal de los adultos y la población de la tercera edad, por lo que ya dije hace un momento. Programa de atención permanente a los jóvenes con un programa que le denomino 24/7. 24 horas al día y 7 días a la semana. Hemos comprobado por experiencias internacionales y de investigación que si al muchacho se le deja un día fuera de las actividades lúdicas, creativas, recreativas, deportivas, escolares, de conocimiento, de lo que ustedes quieran, el muchacho se va a ir a otro lado. O sea que hay que tener las horas de escolaridad, no olvídense de esa tontería de la escuela 100 y escuela de tiempo completo. No. Finlandia tiene el menor número de horas de escolaridad, pero todos los niños tienen actividades permanentemente. El problema no es las horas en clase, es una tontería pedagógica. El problema es cómo organizas a la sociedad para que aprenda siempre, durante toda su vida, en cualquier lugar. No se necesita estar en un aula. El aprendizaje es múltiple desde el plano de multiplicación de ambientes de aprendizaje. Entonces, proponer un programa como lo hicieron de forma alternativa en la ciudad de Bogotá, con Andreas Mocus, así se llama el alcalde, que los muchachos, las chicas, estaban 40 horas clase en la semana y hasta el fin de semana tenían actividades de andar en bicicleta, ir a hacer teatro, hacer música, aprender natación, computación, inglés, o italiano, o chino, lo que quisieran, actividades en la calle, organización entre grupos, todo organizado por la sociedad.
no por el gobierno, por la sociedad, por estos consejos escolares comunitarios. Planes y programas que articulen contenidos básicos de aprendizaje: geografía, historia, lógico, matemáticas, filosofía, sociedad, procesos cognitivos, sectores, lectura y escritura, junto con las tres áreas de las tres áreas fundamentales del nuevo saber, que implica que una persona es culta. Hacer el trivium y el quadrivium para ser una persona intelectual, una gente culta. Después tenías que tener una profesión para considerarte una persona culta. Hoy día, si no tienes los siguientes 4 niveles de aprendizaje, tú no estás en las fronteras de lo que significa el mundo actual, que es genómica, el DNA, lo que significa el ADN y las estructuras genómicas que componen tu cuerpo. Aquí ya nadie se va a zafar de que ese hijo no es mío. A ver, vamos a hacer la prueba. Es un mundo que ya entró a la biogenética de forma aceleradísima. 2, nanotecnología y robótica, que significa la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, que al rato los vamos a tener pegados al cuerpo. Bueno, ya están pegados al cuerpo, son, como decía Jacques Attali, objetos nomádicos, ¿no? Ya están pegados al cuerpo, los traemos todo el tiempo. ¿A quién se le olvidó su celular en su casa? La laptop, la tableta, el MP3. Entonces, esto tiende a la extrema miniaturización, pero va a traer componentes. Esto, con un clic, yo puedo saber con una georreferenciación exactamente cuántas personas hay en este auditorio, y obtener la información de ustedes con un clic. Si sé, como ahorita teniendo la lista de las personas que dijeron, hasta su biografía. Y eso va a ser superior. La inteligencia artificial, la robótica pedagógica o la robótica per se, pues va a tener un arraigo ya fundamental en los próximos años. No estamos hablando de Asimov, no estamos hablando de un mundo feliz, no, estamos hablando de los próximos 10 y 15 años. Esto antes se usaba para hablar por teléfono, ¿cierto? Para sustituir el teléfono fijo. Hoy ya no se usa para hablar por teléfono. Bueno, se habla por teléfono. Se usa para chatear, bloguear, tuitear, snowdear, wikiliquear, etcétera, 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 ¿no? Oír música, ver videos, ver películas, entretenerse, convivir, comunicarse, etcétera. Y se habla por teléfono, y también se habla por teléfono. Al rato va a ser parte de nuestra relación social común y corriente de forma permanente. Entonces, nanotecnología y robótica, la nanotecnología es la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, y la robótica es la inteligencia artificial, que en conjunto se llaman la nueva teoría de la singularidad. Pensamiento crítico y elaboración de proyectos. Este es un aprendizaje clave. Pensamiento crítico y elaboración de proyectos. ¿Por qué un estudiante se le presenta un problema y no sabe cómo resolver? Si no se lo dictan y no lee los resultados. Pues porque no sabe cómo elaborar proyectos. No sabe cómo pensar críticamente, construir conceptos, categorías de análisis que puedan determinar las condiciones sobre las cuales se mueve la naturaleza o la sociedad. Esto es un proceso cognitivo fundamental del currículum. Si no le dotamos al estudiante de estas herramientas, pues los estamos mandando a ser empleado que deba recibir órdenes nada más, porque no puede crear ni siquiera su proyecto de vida y su existencia. No puede ser un proyecto de vida. Están mandando
arena de toros cuando ya están en extinción. Y finalmente, la posibilidad del razonamiento y la posibilidad de la comunicación interactiva. ¿Qué va a hacer la SEP en esta propuesta? Una SEP chiquita, sin Nuño, chiquita, con alguien inteligente ahí, culto, que sepa de educación. No les puedo decir el nombre del propio secretario de Educación, del próximo propio secretario, porque todavía no estamos en elecciones, pero ya va a salir. Pero él va a tener una oficina muy chiquita y va a hacer lo siguiente: mejora de la infraestructura escolar. Es obvio que un gobierno cualquiera no necesita hacer la reforma del tercero constitucional para ir a pintar las paredes de una escuela, dotarla de salones de clase dignos, ponerle un pizarrón electrónico o repartir computadoras. Eso es algo extraordinario que tenemos que hasta reformar toda la legislación para que mejore la infraestructura. No, un gobierno tiene que mejorar la infraestructura escolar. 2, impulsar programas y estímulos de becas. El programa nacional de movilidad de estudiantes de todo el mundo y de becas para los estudiantes pobres que tengan acceso a la escolaridad. Convenios de movilidad internacional. Dotar de libros y revistas, software, etcétera, a las escuelas conforme lo soliciten y evaluar el conjunto del sistema y tener un manejo del financiamiento de forma irreductible. El financiamiento irreductible significa que una Cámara de Diputados o un gobierno no puede rebajar la cantidad de recursos que se le otorga a la educación. No se puede rebajar. Ahora, ¿qué está planteando el nuevo modelo de educación para el 2016-18 que dice que se va a construir? Dice, no se vayan a reír, por favor. Les pido seriedad con lo que voy a decir de lo que está proponiendo el gobierno para entre el 2016 y el 2018. Sin risas. Dice, la escuela, lean ustedes el documento, no quiero mentir, lean ustedes, abren la página de la SEP y vean el nuevo modelo educativo para el siglo XXI. No dice nunca nada cómo va a ser el siglo XXI, no hay escenario al respecto, no dice qué ciudadanía vamos a tener ni qué problemas, nada. Pues el nuevo modelo para el ciudadano. Y comienza diciendo, las escuelas están en el sistema educativo nacional. Wow. Yo no sabía que las escuelas eran parte del sistema educativo nacional. Y lo son, fíjense. De acuerdo al nuevo modelo educativo que está proponiendo, la escuela es el centro del sistema educativo nacional. ¡Qué bárbaros, man! Se han de haber devanado los sesos. ¿Desde cuándo las escuelas son parte del sistema educativo nacional? Pues desde siempre, ¿no? Así dice. Las escuelas están en el centro, o deben estar en el centro, están en el centro del sistema nacional, sino que está en el centro. La SEP. El BESTER, ya no. En otro lado. Por supuesto que la escuela está en el centro del sistema educativo nacional. Es una, iba a decir una palabra, obviedad. Dice, vamos a dotar de autonomía a las escuelas. Qué bárbaro, qué inteligencia, qué agudeza. Cuando a un maestro, y si se lo dicen, le vale, ¿no? Le pueden decir, tú vas a enseñar como yo te digo que tú enseñes. Pues aunque se lo digan, el maestro enseña como puede. Es decir, tiene autonomía. La autonomía es un principio del pensamiento y del conocimiento tácito. Yo no puedo ser máquina
Digo, si no, para eso pues les digo, abran el Google y pregúntenle a Google. ¿Para qué me preguntan a mí? Yo no soy máquina, soy un ser humano, tengo sentimientos, valores, currículum vivido, conocimientos limitados, etcétera, etcétera. Y así doy clases. ¿Tengo autonomía? Pues claro que tengo autonomía. ¿La escuela tiene autonomía? Pues claro que tiene autonomía, porque vive en contextos distintos. Nadie me tiene que decir a mí que sea autónomo. Imagínense nomás que el rector de la UNAM me diga, ¿sabes qué, Axel? Tú tienes que investigar otra cosa de la que estás investigando. Ah, sí, le hago un violín, le toco la primavera de Vivaldi. No me puede decir lo que tengo que investigar. Tengo autonomía porque hay un principio de lo educativo basado precisamente en eso, en la autonomía del pensamiento, la libertad de cátedra, de crítica y de construcción conceptual y didáctica y pedagógica. Es obvio. Ah, no, pero el nuevo modelo educativo hace el gran descubrimiento de que van a tener autonomía. Va a ser formal, va a ser absolutamente un currículum estándar por competencias. Eso está comprobadísimo, no quiero extenderme mucho en esto, de que es un modelo equivocado. No se puede aprender al mismo ritmo, con el mismo grado, con la misma calificación y al mismo tiempo desde niños hasta adultos. No se puede. Es imposible. Todos tenemos aprendizajes diferenciados. Eliminación de la evaluación punitiva del docente y generación de mecanismos de autoevaluación por escuelas y censos escolares. ¿Quién mejor conoce las deficiencias, las dificultades, las deficiencias de su escuela que nosotros? Entonces nosotros nos tenemos que autoevaluar. Otra gran maravilla del modelo educativo nuevo de la SEP. Vamos a promover la enseñanza del cómputo y del inglés. ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Qué modernidad! Los que tienen más o menos una edad como la mía, es decir, que somos jóvenes de sabiduría acumulada, sabemos que la campaña en materia educativa de Miguel de la Madrid se basó en su eslogan de campaña para presidente de la República, sabía que iba a ganar, pero obvio, en dos cosas: promover la computación y el inglés. ¿Hace cuántos años fue la campaña presidencial de la Madrid? No, después de Echeverría, ¿no? Los principios de los 80, por ahí. Tremendo descubrimiento. Hay que saber inglés y computación. ¿Y por qué no chino? En el año 2025, 7 de cada 10 personas van a ser hindús o chinas. El 70% de los jóvenes van a ser del mundo o africanos o árabes o provenientes de los países árabes, musulmanes. 70% del total de jóvenes van a ser o africanos o provenientes de países de religión musulmana o de países árabes. Y el resto latinoamericano. En esta época, entre 2030 y 35, va a haber escuelas en Europa que no van a tener niños. Al contrario, ¿no? Estamos en una división demográfica total, ¿no? O sea, hay países donde la gente ni se casa ni quiere reproducirse. El amor lo usan para otra cosa, no para ser hijos. Se están quedando sin niños. Y tampoco quieren migrantes. Entonces hay una escuela hoy en Alemania, en un pueblito cerca de Utrecht, que está convocando a las comunidades aledañas a que lleven sus niños a la escuela. Pues está quedando sin niños.
Todo lo de Hopkins en inglés, tremendo descubrimiento, si me permite, pero después, vamos a promover la educación permanente. Ya estoy terminando, para que no se salgan tanto. No me dejen solo aquí. Eso es que no podemos moverlo. El principio de educación permanente y para toda la vida. Qué bárbaro. Ustedes han leído un libro que se llama de Jacques Delors, de educación permanente. ¿Saben de qué año es? De 1970. Es un libro de la UNESCO, que fue el informe Delors, que postuló que la pedagogía moderna tenía que sustentarse en el aprender a aprender, en el aprendizaje permanente. Y después otro libro, en los años 90, de Jacques Delors, que se llama La educación encierra un tesoro. ¿No lo conocen? ¿Y qué dijo Jacques Delors, el informe de Delors? Los 5 principios del aprendizaje: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a convivir y aprender a llevarse bien, aprender para la paz. De los años 70 y 90. Y nos dicen que ahora la gran reforma para el siglo XXI va a ser la educación permanente. Pero se lo pueden decir a quien sea, a un investigador. Yo tengo los libros, ya lo escribí. Les dije, lean por favor el informe de Delors y vean la fecha de edición de la UNESCO de 1970. ¿Qué están descubriendo? Y eso lo quieren hacer para el siglo XXI, cuando ya no hay educación permanente, ya va a haber educación interactiva. Vamos a mejorar la infraestructura. Vuelvo a decir, eso no es una política novedosa, es una obligación del gobierno tener y dotar a las escuelas de todos los recursos que requiera. Por eso pagamos impuestos, un impuesto especial para la educación. Centralización total. A partir de este gobierno, en lugar de que los estados pagaran, vieran sus prestaciones, su movilidad, su jubilación, etcétera, todo ahora se hace desde la SEP. ¿Qué resuelve con centralizar todo? Con el mundo lo que está ocurriendo es la descentralización para darle oportunidad a las localidades a desarrollar sus propias capacidades de desarrollo e impactar su propia localidad. Luego dicen, no se va a renegociar nada de la reforma educativa. Yo le digo a la gente, a los que están negociando en gobernación, pues no negocien nada, no hay nada. ¿Qué van a negociar de la reforma educativa? El currículum. ¿Cuál currículum? El 73 sí, es otra cosa, esa es reforma laboral. No se va a solucionar el conflicto, no tienen voluntad para solucionarlo, se va a agravar, desafortunadamente, se va a radicalizar. Y hay una cuestión que me parece fatal de esta reforma, que es haber tenido como principal objetivo de la reforma degradar a nuestros maestros. Eso no se les puede permitir. Ese es lo peor que ha pasado en esta disque reforma educativa, poner a los maestros como si fueran lo peor de la sociedad, y eso no puede ser. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Axel por esta conferencia que nos ha ofrecido. Y bueno, vamos a abrir un espacio de interacción con el conferencista, de modo que a través de preguntas y respuestas vamos a abrir la siguiente fase de este evento. Pido a todos, a todo este auditorio, que nos hagan llegar sus preguntas que tengan para darle la respuesta que se requiera. Recibimos, por favor.